¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Qué gusto estar con ustedes. Rafael García Villegas, Laura Barrera, los saludamos de verdad con gran placer también por allá. Hola, Laura Regis, en la interpretación de lengua de señas mexicana, les damos la bienvenida. Arrancamos la semana y estrenamos mural, como lo pueden ver a nuestras espaldas, a propósito del reportaje que en un momento más nos va a compartir César H. Meléndez, Los rostros gitanos de México, una investigación bastante interesante la que nos va a compartir esta noche, así que quédense en sintonía para saber de qué van estas imágenes que tenemos a nuestras espaldas. Que son de Lorenzo Armendáriz, un fotógrafo que en los últimos tiempos se ha dedicado a retratar a esta comunidad que es trashumante, que viaja por Europa, que se establece en diferentes partes y después se mueve, que no pueden estar en un solo sitio y que, bueno, pues los intentos de hacerlos sedentarios no han funcionado, porque ese es el espíritu libre de un gitano. No obstante, la cultura es muy arraigada, hay ¿Sí? música, Claro. hay vestuario, hay tradiciones que los lenguaje representan muy propio. y que los identifican en cualquier parte y en cualquier latitud de este planeta. Y dicho lo anterior, vámonos a platicar de cine, Laura. Efectivamente, porque les tenemos a los ganadores del FICUNAM. A la Embajada de Francia por hacer posible esta velada. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. La 10ª edición del Festival Internacional de Cine de la UNAM concluyó exitosamente, eso sí, con la noticia de la pandemia extendiéndose por todo el mundo. Fue una ceremonia sobria, ágil y contrario a la inauguración, ya sin ninguna otra autoridad de la máxima casa de estudios más que los directores del certamen fílmico, Abril Alzaga y Michelle Lípquez. Como suele suceder, este encuentro tiene una de las programaciones más arriesgadas, pues contiene propuestas que no siempre son fáciles de asimilar o que simplemente no conectan con el público. Sin embargo, también es un verdadero oasis en el que podemos encontrar propuestas frescas y originales. Curiosamente, este año la competencia nacional fue dominada por egresados de la Escuela de Cine de la UNAM, el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, el CUEC, ahora llamado ENAC. El premio Puma de Plata de la sección Ahora México se lo llevó la película La Paloma y el Lobo de Carlos Lenin, cerrando con broche de oro su participación en festivales de todo el mundo. Que presentamos la película fue la sala Julio Bracho, que es justo la sala en la que yo hice mi examen de admisión al CUEC hace muchos años, y simbólicamente me llena de mucha alegría poder ahora, después de todo este proceso, compartir una película pues que creo que construimos desde los valores de estéticos o formales de la escuela en la que creemos, de alguna manera. El premio TV UNAM fue otorgado a Uzi de Pepe Valle, una reflexión sobre la violencia que aqueja a nuestro país. Es una película pues como en la línea de todo el cine que yo hago, que siempre está evitando la obviedad y es una apuesta por la sutileza, ¿no? Como por muchos layers, muchas capas de contenido muy delicadamente planteado. Y aún así la respuesta fue buena, fue interesante porque a mí no me gusta hablar de un cine con mensaje, pero bueno, siempre hay un tema del que quieres dialogar o muchos y funcionó perfectamente con la gente, ¿no? Además hay un humor raro, absurdo, medio Deadpan ahí y también fue pues bien acogido, bien recibido por la gente. La ganadora es Sísifos. El premio LSI Seguros que entregó el jurado Fósforo lo obtuvo Sísifos, de Nicolás Gutiérrez Benjamar y Santiago Moar Volkov. Finalmente, el premio Estímulo Churubusco UNAM fue para Cenote de Kaori Oda. Noticias 22, Julio López. Y tenemos una celebración de otro orden, Rafa. Algo que sucede semana a semana aquí en el estudio aledaño. Los chamucos están de fiesta, no solo por este programa de televisión, sino por la publicación que les da esencia y sentido. Este fin de semana la revista mexicana humorística y de sátira El Chamuco festejó el 13º aniversario desde que volvió a la circulación catorcenal en el año 2007 y 26º si consideramos su antecedente como El Chahuizle, proyecto fundado por el maestro de moneros Eduardo del Río Rius. Nosotros aprendimos esa manera de explicarnos el mundo, de indignarnos con los políticos, ratas, los mentirosos, indignarnos y decirlo a través del dibujo. Es una manera fantástica. Y ahora, a través del periodismo dibujado que intentamos hacer en esta nueva etapa de la revista Chamuco, con nuevos talentos, con ilustradores e ilustradoras, están haciendo una labor titánica para explicarle a la gente a través de dibujo lo que está pasando.
Este aniversario es una manera de agradecerle al público, a nuestros lectores, a la flota que nos lee, nos ve en la tele, nos escucha a veces hasta en la radio, de agradecerle. Es un gracias por leernos, por coleccionarnos, por compartirnos, por escribirnos, ¿sabes? Es como de qué padre que sigamos todos así en el mismo canal, vernos crecer, vernos envejecer, quedarnos sin pelo, vernos más gordos. Es una manera fantástica de reconocernos como una casi familia. El Museo Nacional de las Culturas Populares abrió sus puertas para esta celebración, en la que estuvieron presentes moneros como Rapé, Hernández y El Fisgón, en representación de todos los hijos del Averno. En estos 13 años de labor independiente y a contracorriente, la revista, como sabemos, ha expandido sus horizontes a otros medios. No obstante, el ejercicio de la crítica desde el dibujo sigue siendo su principal espacio de resistencia. Estamos rodeados de mucha información falsa, de mucha fake news, y creo que a través de la caricatura, del dibujo, la historieta, la crónica dibujada, el reportaje dibujado, el documental dibujado, animado, podemos explicar muchas cosas y derribar todas esas mentiras. Es muy importante poner nuestro granito de arena como caricaturistas para explicar cosas. Frente a la proliferación de imágenes chuscas o chistosas que circulan en Internet, los moneros tienen claro que ahora más que nunca es indispensable su labor crítica y reflexiva. El meme me parece una expresión de la gente muy importante. Está padre, tiene su validez, se viraliza de manera increíble. El cartón, la caricatura, la ilustración, el reportaje, la crónica tiene la responsabilidad de pensarle un poquito más, ¿no? El meme es un chiste que se nos ocurre a todos, es hasta obvio. El cartón tiene que ser una reflexión, ¿no? Y te voy a dar la fórmula básica, mínima, para todos los que quieran hacer algún día un cartón político. Es la contradicción entre lo que dice el globito y lo que está haciendo el personaje en el dibujo. Esa es la fórmula básica. Para Noticias 22, César H. Meléndez. Bueno, les habíamos dicho que Aguascalientes tendría una presencia muy importante aquí en la Ciudad de México. Y ya comenzó y es muy corta temporada de esta muestra que nos invita a echar a volar la imaginación. Como parte de la presencia de Aguascalientes en el Complejo Cultural Los Pinos, que incluye un programa de más de 40 actividades artísticas y culturales que dan muestra de la riqueza de esta entidad, este fin de semana se llevó a cabo la activación de la instalación Nidos Colgantes en el área conocida como La Hondonada. Concebida como una gran sala de lectura, su diseño busca fomentar la imaginación y la convivencia familiar, al tiempo que alude a la capacidad de las letras para hacernos emprender el vuelo hacia otros mundos, épocas y latitudes. La estética de que fueran nidos colgantes como un punto de anidar, con esta idea de que los nidos te dan material como para echar a volar la imaginación o para volar metafóricamente, ¿no? Entonces, pues, la Feria del Libro que sea como un lugar de llegar a anidar, prepararse para salir a volar, ¿no? Son unas esferas hechas de varilla de acero y están solo tejidas con ixtle o mecate, que es coloquialmente llamado, ¿no? De diferentes grosores, y las tensiones pues también son con el mismo material, ¿no? Precisamente para no desentonar. Conformado formalmente en 2010 por arquitectos de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, Colectivo Arrabal, responsable de esta pieza, se ha caracterizado por proyectos donde la creatividad se impone sobre el capital. La instalación Nidos Colgantes fue diseñada originalmente para la edición 51 de la Feria del Libro de Aguascalientes. Sin embargo, en palabras de sus creadores, el entorno natural de Los Pinos se asemeja más al sitio al que siempre debió pertenecer. Pues básicamente donde se instaló en la primera vez en la Feria del Libro es un contexto industrial, ¿no? Es como una nave industrial y tiene un montón de puntos de donde agarrarse, ¿no? Digamos que era un poco más seguro. Acá en este caso pues era más orgánico, ¿no? Entonces pues ahí nos fuimos, bueno, no quisiera decir improvisado porque sí lo estudiamos, pero sí fue como yendo sobre la marcha, ¿no? Pues aquí vamos a ir poniendo estos puntos de tensión y así, ¿no? Ese fue uno de los grandes retos. El contexto influye, ¿no? En la Feria del Libro pues es un mar de gente que va entrando
Y como que ya llegó aquí, se sienta 2 minutos y quiere seguir porque hay una exposición allá de algo, o hay un, no sé, tiene que ver el stand de libros tal. Y aquí el mismo lugar te invita como a aterrizar, ¿no? La hondonada, baja el sonido externo, sientes los pajaritos, ¿no? Entonces, lo que sí hemos sentido es que aquí es más como un resguardo más cómodo, sentarte y quedarte relajado. Los nidos colgantes serán sede del taller de fomento a la lectura que impartirá la pedagoga Natalie García Alba a niños de 6 a 14 años. Las actividades tendrán lugar los días 21 y 22 de marzo en un horario de 11 a 16 horas. Para Noticias 22, César H. Meléndez. ¿Y la mamá? Tú estás aquí porque yo... Bueno, una buena manera de acercarse a un estado que muchos de quienes vivimos en la Ciudad de México estamos quizá ignorantes o lejanos de la cultura y la diversidad que tiene. Y vaya que tiene una riqueza muy vasta y qué mejor manera de celebrarlo, empezando con esta probadita y después, por supuesto, visitarlo. Vamos a hacer una brevísima pausa y más aquí en Noticias 22. ¿Qué está pasando en el mundo en torno al virus COVID-19, el coronavirus? Les vamos a mostrar lo más destacado de lo que ha ocurrido en las últimas horas, en los últimos minutos en el mundo. Sigue la cuenta regresiva de casos registrados en el mundo por coronavirus COVID-19. Según la información del periódico El País, hasta el día de ayer se han registrado 167,000 casos de infección a nivel mundial, de los cuales 76,034 casos se han dado de alta. Ante la emergencia mundial, diversos líderes alrededor del mundo han tomado medidas para evitar la propagación del virus. Tal es el caso de Justin Trudeau, quien informó que el gobierno de Canadá negará la entrada al país a los extranjeros. En España ya son 9,191 infectados y 340 fallecimientos, lo que los ha llevado a restringir el paso por sus tierras y el uso de rutas aéreas. Chile y Brasil entraron en la lista de países considerados como riesgo de contagio, por lo que se encuentran en la misma situación. El presidente francés Emmanuel Macron anunció la cancelación de la segunda vuelta de las elecciones municipales francesas, que estaban convocadas para el 22 de marzo. El mandatario francés calificó la situación mundial como una guerra de salud contra un enemigo invisible. Hoy por la mañana, los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos anunciaron las primeras pruebas en seres humanos de una vacuna que pudiera protegernos del coronavirus. En este estudio, se están evaluando las diferentes dosis de la vacuna experimental para la seguridad y su capacidad de inducir una respuesta inmune a los voluntarios. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Esto es muy importante subrayarlo, Laura, amigos del auditorio. Es un tema coyuntural que está en todos los medios. El espíritu, por supuesto, de este noticiario es el arte, la cultura. Esto tiene repercusiones y viene también muy a propósito de lo que dijo el doctor Tedros Adhanom, que él es director de la Organización Mundial de la Salud de la OMS. El enfoque de todo gobierno también debe ser capaz de movilizar a toda la sociedad y asegurarse de que esta respuesta se convierta en un asunto de todos, para cualquier persona, no solo en México, claro, dice Tedros, sino en todo el mundo. De ahí la importancia que lo estemos subrayando, recalcando y, como siempre decimos, mucho cuidado, no hay que caer en pánico. Y no hay que caer en la desinformación, que es mucho más peligrosa. Ahora, Rafa, hubo varias fake news que se estuvieron dando, incluso por medios de comunicación. ¿Qué se puede hacer? Entonces, no consultar un solo medio, aunque sea un medio que tenga un cierto prestigio, pero o un medio o un periodista, sino consultar varias. Cuando ya estén muchas fuentes prestigiosas, ahí ya podemos comenzar a creer que es así. Y si no, mucha discreción, mucha... digamos, observación de lo que está ocurriendo, porque se pueden dar y se van a seguir dando noticias falsas. Y sin caer en casos de alarma ni de pánico, que eso es, insisto, mucho más peligroso, tampoco hay que tomarlo a la ligera. ¿No? De hecho, les compartimos a continuación que Canal 22 salió a las calles para conocer cuál es la postura de algunos ciudadanos ante esta crisis mundial del coronavirus. Ante la problemática mundial por el coronavirus, muchos gobiernos de otros países han tomado medidas de prevención, como prohibir a sus ciudadanos salir a las calles, controles en puntos fronterizos y aeropuertos. Pero en la Ciudad de México se refleja una aparente calma y poca preocupación ante la amenaza del virus.
Salimos a las calles a documentar la opinión de la ciudadanía y esto fue lo que nos dijeron al respecto. Y bueno, sí, estamos viendo que poco a poco está llegando el virus y que va a pegarnos, ¿no? Y pues hay que cuidarnos. Yo por mi parte pues hago lo que corresponde y seguir las indicaciones. Pues qué bueno que está previniendo todo esto, no sabemos qué tan grave sea, pero la prevención es muy importante para poder no llegar a un extremo o preocuparnos a que pueda pasar algo más peligroso, ¿no? Preocupado, un tanto preocupado por lo que dicen, pero pues hay muchos comentarios, ¿no? Que en realidad no existe, otros decían que sí, pues no podemos vivir así nada más, pues seguimos viviendo al día la vida con los niños. Y sí creo en el coronavirus, no creo en el pánico que nos están metiendo a nivel mundial. Creo que esto tiene un trasfondo, personas que nos manejan a nivel internacional y lo vamos a saber, yo creo que en un mes, 2 meses, realmente cuál era la intención de todo esto. Creo que nos falta un poquito de atención y cultura en la parte de estar al pendiente de lo que está sucediendo, no solamente en el país, sino en todo el mundo. Y realmente no estamos cuidando ese orden nosotros, somos responsables de alguna manera. Porque la verdad pues es una pandemia ya anunciada por la Organización Mundial de la Salud y la verdad nos falta un poquito de cultura en esa parte. Inclusive la gente estornuda frente a uno, la gente toca todas las cosas y no tiene cuidado. Estoy viendo que estoy visitando México ahorita, yo soy del estado de Coahuila y en el estado de Coahuila ya hay mucha psicosis sobre el punto, pero aquí no veo que las cosas estén dándose en ese sentido. Pues las cosas se ven normales, pero yo creo que sí tenemos que cuidarnos y tener en cuenta lo que están haciendo las autoridades para que esto no siga adelante y podamos estar tranquilos como país sobre todo. 2 turistas que arribaron el día sábado a la Ciudad de México nos brindaron su experiencia por el paso por el Aeropuerto Internacional Benito Juárez y nos comentaron las nulas medidas de control. Ningún control. A mí no me revisaron, a mis hijas no me revisaron para nada, pasamos sin ningún problema de control. Y eso que yo he visto que dicen que están revisando la temperatura. Yo no sé si existan algunas cámaras ocultas, pero algo directo con nosotros jamás se hizo, con nadie. En ningún momento me hicieron ninguna pregunta sobre el virus, sí vi funcionarios con tapabocas, pero el paso por inmigración fue sin ningún inconveniente, no hubo ningún contratiempo. Para Noticias 22, Héctor Martín del Campo. Bueno, y seguimos en otro sentido hablando de este tema. Les vamos a presentar las medidas que van a tomar las instituciones educativas en México. Con el objetivo de contribuir a preservar la salud de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, así como el resto de la comunidad en todos los planteles educativos del país, las Secretarías de Salud y Educación Pública del Gobierno de México presentaron diferentes medidas de prevención y atención prioritaria para contener las afectaciones del COVID-19. Se informó que el receso escolar se llevará a cabo desde el lunes 23 de marzo hasta el viernes 17 de abril, por lo que se reanudarán actividades el lunes 20 del mismo mes. Además de ello, se dio a conocer la iniciativa por instalar un filtro escolar en la totalidad de las escuelas. Maestras y maestros realizarán un filtro básico para detectar cualquier indicio de afectación. También se implementará el filtro corresponsable escuela madres y padres de familia, en donde se pedirá a los padres que acrediten diariamente que sus hijos no presentan ningún síntoma que ponga en riesgo la salud de sus compañeros. Por último, se suspenderán todas las actividades no esenciales y los eventos escolares en el patio para honores cívicos, festivales, actividades deportivas, comunitarias, entre otras. Por otro lado, diversas universidades del país informaron la suspensión de clases a partir del martes 17 de marzo, entre ellas la UNAM, la Universidad La Salle, el Tecnológico de Monterrey, la Universidad de Guadalajara y la Universidad Iberoamericana, entre otras. Con información y texto de Miguel Vázquez, Óscar Helguera, Noticias 22. Y enfatizar, lo veíamos al inicio de esta pieza que les presentamos, son medidas preventivas. Lo mejor que se puede hacer en estos momentos ante una pandemia que ya está teniendo repercusiones muy graves en otras latitudes es prevenir.
Por eso insistimos, no se trata de caer en alarma, sino de tomar las medidas pertinentes para que esto no se salga de control. Oye, Rafa, es que veíamos que la ocupación de Acapulco, más del 90% el fin de semana, ya lo tomaron a pachanga, porque se anuncia, esto es hasta el 17 de abril, el decreto de la SEP, no es que sean hasta el 20, del 20 al 20. Bueno, la primera información que tuve. No son vacaciones. No son vacaciones. O sea, no tomarlo como que estamos de vacaciones y vamos a ir a pasearnos, sino decir, vamos a tener un aislamiento social el mayor posible. Habrá que ir a algunas cosas, bueno, sí, pero el mayor aislamiento social posible. Y también, y por eso leíamos hace ratito el comunicado del presidente de la Organización Mundial de la Salud, esto implica a toda la sociedad. Ya por lo pronto el Festival de México en el Centro Histórico anunció su cancelación. Ha habido otros festivales que están haciendo lo propio. OCESA dijo también que los eventos, por lo menos hasta el 20 de abril, a partir de hoy y hasta el 20 de abril se suspenden. ¿Qué medidas se están tomando en el ámbito de la cultura? Las Secretarías de Salud y Cultura informaron que con el propósito de garantizar los derechos y como medida para contener las afectaciones por el COVID-19, los eventos y las actividades de arte y cultura en teatros, salas de conciertos, centros culturales y zonas arqueológicas previstos entre el 20 de marzo y el 20 de abril serán reprogramadas, esto como parte de la Jornada Nacional de Sana Distancia. Por otro lado, los recintos cerrados y al aire libre como museos, galerías, zonas arqueológicas, bibliotecas y tiendas permanecerán abiertos y se aplicará el criterio de sana distancia para limitar el cupo. Tal es el caso de la Cineteca Nacional, la cual operará con el 50% de su capacidad en salas de cine. Entre las actividades que serán pospuestas, destaca la suspensión de la exposición Van Gogh Alive, México, el Festival Mextrópoli, Hello Festival, así como conciertos y la Liga de Fútbol Mexicano. Con información y texto de Miguel Vázquez, Rodrigo Peredo, Noticias 22. Bueno, sin embargo, la vida cultural de este país sigue aquí en Canal 22 y vamos a tener muchas cosas que ofrecerles. Hay muchas cosas que leer, hay muchas cosas que escuchar, que disfrutar de las plataformas digitales. Insistimos, esto se trata de buscar alternativas para evitar que esto se vuelva verdaderamente una situación fuera de control. Que la cultura, como para estar en familia, como para descubrir nuevos aspectos de nuestra gran diversidad, no solo en México, sino en el mundo. Bueno, pues hay esa posibilidad estando en casa. Vamos a darles aquí muchas opciones para que disfruten de su estancia con su familia. Y también los queremos invitar entre estas alternativas, como todos los días de lunes a viernes, a seguir muy de cerca lo que sucede en Debate 22. Hoy es lunes con Javier Aranda Luna. Efectivamente, no se pierdan a Javier Aranda, que va a reflexionar en torno al pensamiento filosófico de revueltas frente al cambio de gobierno. Esto en punto de las 9 de la noche, donde más en Canal 22. Vamos a una brevísima pausa. Volvemos. ¿Cuáles son los retos de un editor independiente en México? Luis Solano, fundador de Libros del Asteroide, nos comparte precisamente estos desafíos para afrontar y llevar a buen puerto una edición. En 2005, Luis Solano se aventuró a fundar en la ciudad de Barcelona la editorial independiente Libros del Asteroide. Más de 200 títulos en su haber le han permitido ser acreedor al Premio Nacional a la Mejor Labor Editorial 2008 que otorga el Ministerio de Cultura Español. Con el lema Publicar buenos libros, la editorial conoce bien los desafíos que enfrenta la industria. Los retos que tiene el editor hoy en día no son tanto... Bueno, provienen unos retos que tienen que ver con el mercado editorial y que básicamente pasan, en el caso español al menos, por la supervivencia del canal librero. Es decir, al final el editor necesita un espacio en el que el lector se pueda encontrar con los libros, ¿no? Y eso requiere o es mucho más fácil que se produzca y se produce de manera más eficiente en el sentido de que el lector tiene acceso a más contenido si lo hace en un lugar público, porque hay más masa de libros a los que puede ver. Pero más allá de la permanencia y la distribución, Libros del Asteroide está consciente de la importancia que tiene la preferencia del lector. El reto muchas veces no es tanto, al menos en España, no es tanto llegar al punto de venta,
sino que el reto es que los libros, una vez que están en el punto de venta, se vendan. Y una manera de elegir libros buenos es simplemente escuchar lo que los buenos lectores dicen, ¿no? Y cuando los buenos lectores han hablado durante años de un libro y siguen hablando de un libro pese a que lleva años descatalogado, quiere decir que ese libro es bueno. Yo creo que hay, por ejemplo, en la historia de la editorial hay varios casos de libros que nos han llegado así. Además de llevar a la par versiones digitales de sus ediciones, Libros del Asteroide también se ha abocado a la traducción de 21 lenguas hasta el momento. Montar un equipo de un traductor y alguien que sepa escribir en español, que puedan trabajar mano a mano y hacer las traducciones un poco a cuatro manos. En lo otro que se me planteaba en cuanto a los registros del español, yo creo que de entrada yo diría que nosotros intentamos deliberadamente huir de aquellos libros que exijan un registro muy marcado. Es decir, si este libro tiene un registro social muy marcado, que es que hay que decidir si es el AMPA de, el AMPA de Colombia o el AMPA de México o el AMPA de España, yo que igual, yo como editor tiendo a dejar fuera eso porque sé que al final la traducción no va a contentar a nadie. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, el trabajo que hacen las editoriales independientes es muy interesante y hay una gran cantidad de ejemplos. Grano de Sal, El Tucán de Virginia, Libros Magenta, así como en España, también en México es un esfuerzo muy importante para hacer, Rafa, Sexto Piso, en fin, libros bellos, libros con tipografías diseñadas, con ilustradores muchas veces, quienes desde que hacen la portada tienen una capacidad de crear propuestas nuevas, traducciones en muchas ocasiones de autores que de otra manera pues no los conoceríamos. Sí, solo así. Y que se arriesgan. Todas estas editoriales, la verdad, que arriesgan mucho en términos económicos, en términos de propuesta para hacer algo original. Y bueno, pues ahí están algunas de las menciones que decía Rafa, estas que les decía yo, para que también es una buena idea, ¿no? Descubrir otras editoriales y no solamente todas estas que son en mainstream y que son los grandes consorcios que siempre están ahí presentes. Y celebrar este trabajo, y es un desafío doble, este reto de juntar, crear lectores y además desafiar a la industria editorial. Nuestro respeto, nuestra admiración, y de verdad se encuentran joyas valiosísimas en estos acervos, en estos catálogos. Efectivamente. Y bueno, les vamos a platicar, vamos a seguir más o menos con el mismo tema, con un nuevo anecdotario. Raúl Adalid revela algunos de los secretos de los mexicanos. Durante una pausa en la que se vio obligado a tomar en el año 2014 por motivos de salud, el actor Raúl Adalid escribió algunas experiencias y satisfacciones que le produjo participar en más de 50 montajes teatrales y proyectos fílmicos. Historias de actores es la respuesta a la reflexión que surgió al cuestionarse lo que significa ser actor. Y empezó a darse de una manera muy, muy fortuita, porque los temas empezaron a surgir solos, empezaron a darse como las necesidades de escribir cómo había sido el origen, el llamado, ¿no?, del teatro. En mi caso particular, después hablar de compañeros actores con los cuales había tenido mi desarrollo, y empecé a crear historias, ¿no?, que yo había compartido con ellos, y posteriormente también hablar mucho de lo que es el cine, que es otra de mis pasiones, el cine y el teatro, y finalmente empecé a hablar también de montajes que fueron entrañables para mí y montajes que creo que también marcaron un sendero fundamental en el desarrollo teatral mexicano. Es una aventura que cuenta muchas cosas y de paso testimonia justicieramente presencias fundamentales del teatro y da lugar a algo que poco consideramos a veces, y que es el acontecer del teatro del interior del país y de modo muy particular de la región de La Laguna. Son una serie de vivencias, no son biografías para nada, sino momentos compartidos con actores para finalmente revelar quién es ese ser enigmático, ¿no?, que es el actor. La gente poco sabe, ¿no?, fuera de lo que ve en las pantallas, ¿no?, pero desconoce cómo sienten esas personas, cómo sueñan, qué anhelan, cuáles son sus objetivos.
Y por medio de estas vivencias que escribo, creo yo que podemos acercarnos a conocer quién es el actor, ¿no? Es un diario de un viaje geográfico y de un viaje cultural y de un viaje estético. Es un libro apasionante, justiciero y auténtico. Y el actor, cuando decide tomar ese camino, pues está en un camino arduo y lleno de obstáculos, pero muy bello también, porque significa la esperanza de que puedas contactar con el público. Noticias 22, Óscar Cortés. Bueno, qué recuerdos, qué anécdotas. Y en otros temas, el arte contemporáneo reúne a diversos artistas en un nuevo proyecto que se llama G Sala Antena. Con el propósito de crear un espacio de encuentro e intercambio de saberes en torno al pensamiento y arte contemporáneo, Rodrigo Espinosa, fundador de Garage Galería, y el artista visual Arturo Hernández presentan, junto a un joven equipo de artistas, el proyecto G Sala Antena. Yo creo que el proyecto que a partir de lo que fue Garage que redibujamos Rodrigo y yo en los meses pasados, en 2019, pues responde a cierto agotamiento del sistema de galerías, a cierta necesidad de generar como otro tipo de mercados, otro tipo de encuentros y de responder pues al contexto básicamente, ¿no? De cierta manera reunirnos, discutir, horizontalizar la discusión, eliminar intermediarios, hacer como un contacto más directo tanto con los procesos de los artistas, entre los artistas, pues también nos ayuda a hacer un poco a un lado un sistema de competencias y en términos generales, pues generar una economía menos hostil. Dirigido principalmente a creadores jóvenes, G Sala Antena se despliega en 4 instrumentos de transmisión: seminarios, despliegue de obra, archivos y sala de lectura. Precisamente de eso se trata, ¿no? De estar enterados cuáles son los planes de los artistas, qué es lo que está pasando, qué es lo que sucede en su ámbito, no sé, en su biosfera, y poder compartir y saber de qué manera podemos colaborar constantemente. La urgencia de compartir historias y colaborar para enriquecer el sentido del quehacer artístico, así como de imaginar otras formas de organizarse como productores y promotores de arte, es lo que anima a los participantes en el proyecto. El espacio de diálogo que puede surgir a partir de los procesos artísticos como asunto principal, ¿no? Y los diversos temas que pueden derivarse desde ahí, más que de un ejercicio como de venir y observar solo obras o productos artísticos acabados. Es también un intercambio para aprender de otras gente, cómo piensan, qué piensan que es importante, y para mí de ser artista también muy importante para ver en dónde voy en mi camino de ser artista, ¿no? Para mayor información y colaboración, visite el estudio en Álvaro Obregón 49, Colonia Roma, o a través de sus redes sociales g.salaantena. Noticias 22, Omar Vera. Bueno, pues ya los llevamos a conocer esta exposición y ahora nos vamos a la pausa. Bueno, ¿qué tema más original tenemos hoy en Lunes de Reporteros? Y para hablar de la huella del pueblo gitano en nuestro país, damos la bienvenida a César H. Meléndez. Pues es un gusto saludarlos, amigos de Noticias 22, a Rafael, a Laura, un gusto. Pues sí, hoy les presento, a partir de una exposición a la que tuve la oportunidad de asistir en el Museo Archivo de la Fotografía, desarrollamos un reportaje, voy a llamarlo reportaje, en 2 partes, en torno a los gitanos en México, una comunidad que pues muchas veces no pensamos ni siquiera, dado que es invisible por sus características, no la tenemos muy presente, pero existe y es muy rica y ha aportado incluso a la vida cultural el cine ambulante, entre otras actividades, mucho más allá de los estereotipos que
seguramente ustedes ya conocen. En esta primera parte del reportaje vamos a ver un poquito de la historia del paso de los gitanos en México. Va a ser muy breve. La idea en realidad es que ustedes vayan a la exposición y puedan ahondar mucho más en esta información. Vamos a ver cuál ha sido el paso de los gitanos en nuestro país. En México vive una comunidad considerable de gitanos que llegaron provenientes de países como Rusia, Hungría, Rumania, Grecia, Yugoslavia, España, Francia y Polonia en diferentes oleadas migratorias. Aquí han desarrollado las actividades tradicionales de su cultura en un intercambio constante con los no gitanos del territorio nacional. En principio fue por medio de espectáculos artísticos callejeros como el faquirismo y la acrobacia. Tiempo después, se encargaron de llevar cine a los lugares más recónditos del país, razón por la que ellos mismos se autodenominaron pioneros del cine ambulante en México. Es muy difícil hablar de un número de gitanos que viven en México. O sea, no existe un censo de gitanos, incluso, o sea, no aparecen oficialmente, ¿no? Como una población mexicana, aunque pues sí hay un considerable número en todo el país. Desde la Ciudad de México, que habitan las familias ruso-polacas, hasta todo el territorio nacional, en el norte, en la costa, en el Bajío, o sea, siempre han estado. Hay gitanos que son completamente nómadas y hay otros que son seminómadas. Seminómadas me refiero a que se asientan por determinadas temporadas en algunas ciudades, sobre todo Monterrey, León, Guadalajara, Puebla, y después se mueven nuevamente a otras ciudades o dentro de la misma ciudad a otras colonias, o sea, es ya como una necesidad del movimiento. Las primeras migraciones gitanas documentadas en México datan de finales del siglo XIX y principios del XX y provienen de los Balcanes, principalmente de la región que hoy ocupan Bosnia y Serbia. La causa es la conjugación de dos circunstancias particulares. Uno es la abolición de la esclavitud en Rumania, donde los gitanos fueron esclavos casi 500 años, esto se da en 1864, y la guerra de Rusia contra Turquía, que se da en 1877-78. Toda la parte de los Balcanes pertenecía al Imperio Otomano, entonces estaba bajo el dominio del Imperio Otomano. Tanto con esta guerra, bueno, se pierden algunos territorios, y la población que está la población gitana que está en esta zona comienza a emigrar hacia América. Luego hay otra gran migración entre 1920 y 1930 y vienen de Rusia, Polonia y Grecia. Y este grupo que viene de Polonia y Rusia son los que se asientan aquí en la Ciudad de México. Los demás se van porque son familias diferentes, o sea, son migraciones que se dan, familias diferentes, no se conocen entre sí. Hay que decir que aunque en menor medida, desde la época de la colonia hubo grupos de familias de gitanos que llegaron a México procedentes principalmente del Imperio Austrohúngaro, motivo por el cual en esta parte del mundo se les llama genéricamente húngaros. Actualmente esta generalización denota un desconocimiento total de la diversidad de esta cultura. El término gitano en sí es un tanto impreciso, pues engloba una gran variedad de poblaciones en el mundo. Aquí en México, por ejemplo, hay un número nada menospreciable de gitanos ludar que llegaron a principios del siglo pasado y que desde entonces se integraron a la vida cultural del país, ya fuese a través del intercambio comercial, la reparación de maquinaria e instrumentos domésticos, la forja de metales, uno de sus oficios tradicionales, o actividades artísticas de carácter itinerante. Lamentablemente, debido al misticismo que los rodea y su dominio de las artes de la calle, en México y Sudamérica se sigue considerando a los gitanos como un pueblo que se dedica únicamente a la cartomancia y al pillaje. Cuando hablamos de gitanos en México, pues la gran mayoría o la mayoría de la gente va a pensar, pues Yesenia, ¿no? Así de, pues si los gitanos siempre bailan y se visten así, y el turbante y no sé qué. Y aquí justamente lo que se muestra es que el pueblo gitano no es eso, ¿no? Tiene otras peculiaridades, otros rasgos, ¿no? Los clichés de que son rateros, de que son esto, de que no se puede confiar en ellos, que son mentirosos, etcétera, 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 pues no existen, ¿no? O sea, realmente es un pueblo que tiene una vitalidad tremenda, se mueve mucho, ha sobrevivido a mucho.
Quien tiene la oportunidad de conocerlos, así como Lorenzo ha tenido el privilegio, pues se da cuenta que es un pueblo franco, que es un pueblo directo, honesto, trabajador, porque se la pasan haciendo cosas todo el tiempo. Qué interesantes reflexiones, César, también para romper estos estereotipos que muchas veces quedan marcados en el imaginario colectivo de los gitanos, de los íngaros, que también es algo muy atractivo lo que comentan, que son varios grupos que no se conocen, no obstante tienen tradiciones muy arraigadas, muy identitarias, y como dicen por ahí, entre gitanos no nos leemos la mano. Es muy interesante lo que refieres sobre el término húngaros para designar a los gitanos que llegaron a México. Se debe mucho a la procedencia en la época colonial, que venían del Imperio Austrohúngaro, pero en 1920 hay registros incluso que pude encontrar en internet, en fuentes confiables, desde luego, donde se refiere que los húngaros tuvieron migraciones importantes en esa época, pero tuvieron la desventaja de que al llegar aquí los encasillaron como gitanos con todo el estigma que conllevaba, entonces tuvieron muchos problemas de adaptación. Sin ser gitanos, eran húngaros, pero los encasillaron dentro del mismo grupo social. Y dicho sea de paso, los gitanos, como bien refieres, son una comunidad muy diversa. Tan solo aquí en México hay por lo menos distintas variantes. Están los rom, que digamos están en Guadalajara y Monterrey, y los ludar, que están ahora mismo en el norte del país, recorriendo esa franja. Son muy diversos, algunos, como bien mencionaban, son seminómadas, tienden a asentarse en lugares por mucho tiempo, llegan incluso algunos a tener ya espacios habitacionales fijos, como para regresar cada cierto tiempo allí, y otros de plano son nómadas, 100%. En lo que vamos a ver ahora, que es la segunda parte del reportaje, vamos a hablar de lleno de la exposición que detona este reportaje. Es una exposición que está en el Museo Archivo de la Fotografía, como les mencionaba. Es grande la exposición, 160 imágenes, incluso ocupa 3 niveles del museo. La primera parte, la de abajo, son fotografías diurnas, un poquito como para presentarnos al pueblo gitano. En la parte de hasta arriba es la parte tal vez más conocida del pueblo gitano, la fiesta, el espectáculo, la vida nocturna, porque bien mencionan los antropólogos y etnólogos que han estudiado estas comunidades, tienen una cierta propensión a la noche. Entonces es un poquito de lo que vamos a ver a continuación. Los invito a ver la segunda parte del reportaje. A lo largo de más de 3 décadas, el fotógrafo mexicano Lorenzo Armendáriz ha centrado su labor en la documentación del peregrinar humano. Uno de los cuerpos de trabajo que mayores satisfacciones le ha dado es El Pueblo de Dios, una aventura que comenzó en 1994 gracias a una beca de jóvenes creadores otorgada por el FONCA. La necesidad de buscar la huella de su abuelo, el húngaro, lo llevó a iniciar la documentación fotográfica del pueblo gitano y su paso por nuestro país. Este proyecto pues fue creciendo con los años, a medida que yo entrelazaba lazos con las familias y comunidades gitanas y que viajaba a otros lugares. Fue creciendo y lo replanteé de manera de pues, extenderme hasta Europa y Sudamérica, pero siempre que tuviera una relación, ¿no? con las familias de aquí de México, lo que yo estaba desarrollando. La gente del viaje, Gitanos sin Fronteras, que ahora se exhibe en el Museo Archivo de la Fotografía, es una muestra formada por más de 150 imágenes y documentos históricos provenientes del Archivo General de la Nación, la Fonoteca Nacional y el Fondo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que dan cuenta de la riqueza y diversidad de la comunidad gitana que vive en México, sobre todo, pero también en el resto de América Latina y Europa. El proyecto visualmente o como propuesta iconográfica, yo lo dividí en cuatro grandes temas, ¿no? O sea, 4 ejes, ¿no? para abordar. Uno son los retratos, otros son las sombras, los espejos y las atmósferas. Los retratos de Lorenzo Armendáriz tienen la particularidad de mostrarnos los rostros de estos grupos tal como quieren ser mirados. Lejos de ser un capricho estético, es una manera de mostrar los rasgos y actitudes inherentes a la forma de vida gitana.
Todo comenzó en 1995 con el proyecto aún en ciernes, cuando visitó una población de gitanos en Prešov, Eslovaquia. De pronto uno de los hombres que ya le había retratado me dice que quiere una foto de cuando era joven, que quiere que le tome un retrato de cuando él era joven. Entonces yo no me imaginaba cómo podía tomarle un retrato, él tenía ya casi los 60 años. Entonces fue a su baúl, un viejo baúl que tenía, y sacó un pasaporte. Y me sacó fuera de la casa para que hubiera más luz, era un invierno, estaba nevado, me recuerdo, y se puso el pasaporte en la cara. Era un pasaporte donde él estaba vestido de militar, estaba joven, vestido de militar. Cuando se puso el pasaporte en la cara me dijo, ahora tómamela así. Entonces el pasaporte ocupa el rostro, ¿sabes cómo? O sea, así lo interpreté yo, que era lo que quería. Y a partir de entonces yo decidí hacer los retratos de manera que ellos decidieran cómo querían verse hacia afuera, tanto en la actitud, en la ropa. Entonces buscaba yo fondos neutros, les decía, bueno, te voy a hacer el retrato, vístete como quieras, ponte como quieras. Entonces empecé a hacer esta serie de retratos en diferentes países. Toda esta sección de retratos, hay fotografías en Rumania, en Chile, en Argentina, en Colombia, Ecuador, México, Francia, o sea, en muchos lugares, y generalmente se va a ver que las actitudes son las mismas, aunque los países son diferentes. Alrededor del pueblo gitano se han generado todo tipo de estigmas y estereotipos negativos, que son ladrones, robachicos, vagos y embusteros. Su estilo de vida genera al mismo tiempo asombro y desconfianza. No obstante, se trata de una comunidad diversa cuyo rasgo cultural compartido es un profundo arraigo a la familia. Las relaciones de parentesco cobran gran valor cuando no se es de aquí ni de allá. Estar juntos se vuelve una condición primordial. Así lo demuestran las imágenes de Lorenzo, quien nos revela con su mirada las distintas formas en que este pueblo trashumante e indómito ha logrado integrar a su forma de vida ciertos símbolos de la cultura mexicana, desde la música y la indumentaria masculina hasta el culto a la Virgen de Guadalupe. Hay algo que es muy constante, que a mí me gustó desde que empecé a ver el trabajo de Lorenzo, es el juego que hace siempre con las sombras y con los espejos, ¿no? Y el gitano, pienso yo, bueno, lo puse en el texto de aquí de presentación, pues es un poco eso, es una sombra porque siempre, no es un pueblo que busque, por ejemplo, como otras minorías, ser visibilizado, al contrario. Es un pueblo que lo que busca no ser tan visible para poder mantener su modo de vida. El espejo, pues siempre hay esta cosa con el otro, ¿no? El otro es como nuestro espejo, donde uno se mira, donde uno se confronta, ¿no? Y el gitano tiene esta cosa de la libertad, la condición, digamos, nómada, itinerante, pues es la propia. Yo pienso eso del ser humano, digo, el ser humano en su origen es nómada, pues, y nómada no quiere decir que ande todos los días moviéndose, ¿no? El nómada implica una serie de itinerarios, de lugares donde se regresa, donde ya se sabe que hay tal en tal época, donde filósofos como Rousseau, ¿no?, veían en estas personas libres, pues, como el anhelo de lo que es la naturaleza humana, que ya se perdió, ¿no?, en nuestra cultura sedentaria, ¿no?, que mantiene a la gente atada a horarios, a rutinas, etcétera, etcétera. Entonces, esa otra edad siempre nos confronta con nuestro propio modo de vida. Personajes fascinantes y, como bien reza el subtítulo de esta exposición, Gitanos sin Fronteras, que han despertado y echado a volar la imaginación de cualquier cantidad de artistas de todos los tiempos. Víctor Hugo inclusive hace referencia en Nuestra Señora de París precisamente a un grupo de gitanos, a una gitana en particular, y ha habido películas, y ha habido música, y otra cuestión que queremos aclarar, no es que César nos esté contraviniendo que salgan en estos días de tomar distancia. La exposición está hasta el 17 de mayo. La recomendación de no salir acaba el 20 de abril. Entonces, del 20 de abril al 17 de mayo hay tiempo para ir a visitar esta exposición que se antoja fascinante. Yo les tengo dos recomendaciones hablando del mundo gitano y la diversidad, que, como bien dice César, no es un estereotipo.
pero bueno, podemos conocer diversos aspectos. Está la maravillosa película de Emir Kusturica, que es Tiempo de Gitanos, maravillosa, que habla habla la historia de un joven cíngaro, como muy elegantemente dice Rafa, que bueno, se busca la vida y a partir de este contexto de ser el hijo de gitanos, un poco marginado, pero que busca tener éxito, tener dinero, y con música de Goran Bregović, como es costumbre, esta mancuerna con Emir Kusturica. Y también hay... Taraz de Haiduks. Taray de Haiduks. Es banda de gitanos Taraz de Haiduks. Han estado en México, se han presentado en Oaxaca, estuvieron en Guanajuato también. Qué buena música la de Taraz de Haiduks. Consíganse un disco. Por internet lo van a encontrar, ahí lo bajan y se la van a pasar con esta música, con este sonido balcánico durísimo que no te deja inmóvil, que de verdad te golpea. Muy bien festivo. Fuerte. Sí, muy festivo. Muy festivo. Y una melancolía por ahí. Hay notas azules, Hay una cosa nostalgia. por ahí de una cierta nostalgia, ¿no? Hasta la dotación instrumental es muy particular. Ajá. Pero bueno, César, cerremos esta idea porque ya nos estamos yendo como hilos de media. Es un tema, ¿ves? Nos provocaste y nos despertaste buenas reflexiones. Era parte de la propuesta de esta noche. Nada más para cerrar, me gustaría agradecer a las personas que participaron, al maestro fotógrafo Lorenzo Armendáriz, a César Carrillo Trueba, que es el curador de la exposición, y a Óscar Cortés, que nos ayudó ahí con algunas imágenes de stock. Además, quisiera mencionarles que si bien no hay muchos estudios en torno a la comunidad gitana en México, sí hay un grupo de investigación muy importante que es Gitanos de México, que coordina la doctora Neira Patricia Alvarado Solís. Dentro de este grupo está precisamente el maestro Lorenzo Armendáriz. Tienen una página de internet donde suben información cada cierto tiempo, entonces si están interesados en el tema a propósito de esta conversación que tuvimos hoy, pues consúltenla y sigan descubriendo esta comunidad, este pueblo maravilloso. O lo que motivó al propio maestro Armendáriz encontrar esa línea genealógica de quién es su abuelo. Igual por ahí ustedes también tienen algún eslabón perdido. ¿Por qué no? Y nos vamos a despedir y lo hacemos como es costumbre. Gracias, César. Gracias. Lo hacemos como es costumbre con música. 87 años cumple hoy la gran Teresa Berganza, mezzosoprano, a quien le hubiera tocado vivir aquella época de esplendor de los años 50, la época dorada de la ópera en el mundo. Disfrútenlo. Buenas noches.